y también el versículo 35 al 43. Pero hoy nomás vamos a estar leyendo para comenzar. Después vamos a estar cubriendo, si Dios nos permite, todo esto. Estaremos leyendo los versículos 22, 23 y 24, que dice así la palabra de Dios. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita. Oramos, Espíritu Santo, habla nuestra vida de una manera especial. Gracias por el privilegio que me das de predicarla y glorifícate en este día. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. En esta ocasión vamos a estar continuando, como nos dice aquí, vamos a estar considerando otra historia donde vamos a mirar qué importante es la oración persistente. Escuche bien esto. La oración persistente acompañada con humildad y reverencia y sobre todo con la actuación de la fe, que lograron que un milagro fuese realizado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, varias características importantes. Aquí podemos ver en esta historia, vamos a estar considerando la oración persistente, con la humildad, la reverencia y la fe. Y el resultado de estas tres cosas. Por eso desde este momento, aprendamos lo siguiente. Yo necesito orar persistentemente. Necesito orar con humildad y reverencia. Y sobre todo, necesito tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Por eso, es lo que queremos irnos en esta noche. Desarrollarlo, algo que ya sabemos, pero que tenemos que practicar constantemente. Amén. Por lo tanto, el tema de hoy es, basándonos al registro bíblico, la resurrección de la hija de Jairo. Recuerden que hemos estado caminando a través de los evangelios de una manera cronológica sobre los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Hace 15 días que estuvimos aquí, hablamos sobre la mujer del flujo de sangre, que en este mismo contexto, en esta misma historia se desarrolló. Primero fue la petición de Jairo al Señor Jesús, y en el camino pues sucedieron lo que hemos mirado y que hoy vamos a considerar rápidamente. Por eso, en primer lugar, veamos una súplica al Señor Jesús. Una súplica que es muy hermosa, ¿verdad? Como este hombre llega ante el Señor Jesús cuando le dice, viene suplicando, pero mire, dice, como dice el versículo una vez más, el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. O sea, era una persona importante, un principal entre los judíos, un dirigente de la sinagoga, o sea, no era cualquier persona. Era un hombre temeroso de Dios conforme a la ley de Moisés. Y por lo tanto, este es el personaje. Ahora, algo que me encanta es la forma que él vino al Señor. Y dice, luego que vino, se postró a sus pies. Vemos que aquí vino humillándose, postrándose delante del Señor. Probablemente se había dado cuenta de que Jesús, nuestro Señor, era el Mesías. Recuerde, aquí había una controversia entre la gente, desafíos, oposición contra el Señor Jesús, porque nosotros sabemos que Él era el Mesías, es el Mesías, pero los judíos en ese tiempo no lo sabían. No, algunos lo estaban creyendo, algunos apenas lo estaban descubriendo. Entonces lo más probable es que Jairo ya había escuchado a Jesús predicar, quizás ya lo había visto hacer milagros. Entonces, para llegar a esta decisión de ir a pedirle ayuda a él, es porque él ya estaba creyendo en él. Ahora recuerde, si era un principal de la sinagoga, era un hombre preparado, docto en la ley de Dios. Por lo tanto, no era un neófito, un ignorante. Y a veces, mire,
Hay gente que entre más saben, a veces eso que saben no les ayuda porque nos aleja más de Dios. Y a veces no, lo importante no es saber, lo importante es vivir lo que sabemos en Dios. Porque mucha gente sabe mucho, pero eso no significa que están correctamente. Recuerde, no es el que es inteligente el que logra llegar al cielo, es el que es sabio conforme la sabiduría que Dios le da para hacer su santa voluntad. Perdón, entonces esa es la situación. Este hombre importante, este hombre preparado, educado, docto, viene y toma una actitud de un mendigo postrándose ante el Señor con una petición que lo otorgó, una necesidad que tenía que le causaba dolor. ¿Y cómo no? Su hija amada, posiblemente la única, estaba gravemente. Según otro evangelio, ya había muerto. Y a veces hay esas controversias, pero hasta aquí vemos que la muchacha todavía vivía. Por lo tanto, en cierta manera, él sabía que el Señor Jesús no actuaba pronto, su hija iba a morir. Por lo tanto, esa es la situación, esa es la súplica que hace este hombre. Le ruega, vemos el ruego insistente, y le rogaba mucho, no poco, mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Es característico mirar este ruego persistente, como mencioné al principio. Una cosa es pedir una cosa una sola vez, pero aquí habla que en ese momento le rogaba mucho. ¿Qué es rogar mucho? Rogar es varias veces pedir el favor de alguien. Pero, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Eso es rogar. Pero él se decía mucho, o sea que él le decía: por favor, Señor, ayuda a mi hija, está agonizando, por favor, pronto. Me imagino que desesperado, angustiado. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo que mi hijo o mi hija estuviera agonizando? Y que usted sabía que Jesús era el único que podía ayudarla, y por lo tanto me urgía que fuera a donde estaba él o ella, para que de esa manera él la sanase, la levantase. Por eso le rogaba mucho. Aquí es donde debemos nosotros aprender que la oración persistente es muy importante, y en la Biblia hay muchos ejemplos que debemos ser persistentes en la oración. Por ejemplo, está el ejemplo que Jesús da del juez injusto, como esa viuda le decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Un hombre ateo, un hombre que ni temía a Dios, ni mucho menos a los hombres, pero porque tanto lo molestaba y le insistía a la mujer, le hizo justicia. ¿Se acuerdan de esa historia? Aún dice que también otra persona llega a medianoche a pedirle pan para un amigo, le llega un amigo al vecino, al amigo le llega otro amigo, y va con su amigo a la medianoche a pedirle pan porque no tenía que darle a su amigo. Y el amigo le dice: ya estoy, es la medianoche, ya estoy acostado con mis hijos. Y como en aquel entonces era un solo cuarto, todos estaban ahí oscuro, levantarse no era tan fácil, iba a pisar a todo el mundo, a todos los que estaban ahí. Pero dice: no, este hombre se va a levantar, pero no porque es su amigo. ¿Sabe por qué se levantó? Por la persistencia del amigo, que siguió tocando, siguió rogándole, siguió pidiéndole pan para el otro amigo. Entonces, la persistencia en la oración vale mucho. Amén. Daniel oró 21 días y vino la revelación, la respuesta a su oración. Dice el ángel: desde el primer día que propusiste en tu corazón clamar y clamaste a Dios, yo se me dio orden de venir a darte la respuesta. Pero lo que pasó fue que en el camino el principado, el demonio poderoso de Persia, se me opuso y no me dejaba pasar. Entonces estuve batallando por 21 días con él, dando a entender a eso, estoy parafraseando. Hasta que no vino Miguel, el arcángel Miguel, y él me dijo: yo le estoy ahí, ¿verdad?, acomodando. Yo me encargo de este cuernudo, ¿no? Y así sucedió. Entonces ya cuando viene el arcángel Miguel, toma y pelea contra el principado de Persia, Satanás lo más probable, Gabriel puede tener libertad para venir a darle la respuesta. Pero ¿cuánto le costó a Daniel? 21 días.
¿qué si Daniel del día 20 se rinde? Alguien puso una vez en Facebook una foto de que está uno clavando para buscar el diamante, y ya está, pero se da por vencido y se regresa. Y cuando en el otro lado, ya nomás con otros 3 picazos, ya encontraba el diamante. Se dio por vencido al final. Asimismo, nosotros tenemos que seguir orando hasta el final. Amén. Tenemos que persistir hasta el final. Y ese hombre nos muestra eso, la oración persistente. Una declaración de fe hace este hombre: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, aparte de las características de humildad, de reverencia y de persistencia en la oración, este hombre tenía fe. Él ya estaba declarando. Esas sí son cosas permitidas de declarar, ¿verdad? Porque la actitud, mira, la actitud que él tomó, vale la pena declarar la sanidad para la persona. Amén. No como aquellas personas que con arrogancia declaran, decretan a Dios, le demandan a Dios. Esas oraciones Dios no las va a escuchar. Pero una oración humilde, en reverencia y más con fe, esas oraciones Dios sí las escucha. Esas oraciones Dios se glorifica de una manera especial. Por eso le dice: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él sabía, él tenía fe, él tenía confianza que solamente el toque de las manos de Jesús sobre su hija iba a ser la solución para que su hija no muriera. Aleluya. Qué importante es la fe en acción. Y la vemos en este personaje. Después de esto nos dice: el Señor Jesús accede a la petición de Jairo, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pues hasta ahí vemos esta introducción de esta historia o de este milagro que el Señor Jesús realizó. De la súplica al Señor Jesús nos vamos ahora, en segundo lugar, los acontecimientos del camino, en el proceso del camino que él iba accediendo a la petición. El Señor Jesús al momento accedió. ¿Cómo no iba a ceder a un hombre que viene hincándose, rogándole, teniendo fe que él podía hacer la obra? ¿Cómo se iba a negar? Por eso a veces el Señor Jesús enseñó varias veces que conforme a la fe de la persona, así va a ser hecho. Pero recuerde lo que anteriormente hizo este hombre: la humildad, la reverencia, la persistencia. Jesús accede y va al camino. Pero antes de llegar a la casa de Jairo, acontecieron varias cosas que para el padre de esa niña fueron retrasos. Para mí también lo hubieran sido, porque a mí, si yo estuviera en el lugar de Jairo, a mí me urgía que el Señor llegara como Jairo a su casa y sanara a su hija. Pero ahí vemos los acontecimientos. Bueno, nos dice que el Señor Jesús hacer la petición fue pues con él. También dice la Escritura que el caminar tenía que ser lento, porque al ir rodeado de una gran multitud, pues como dice, le apretaban, no se podía tener la agilidad de caminar rápidamente. No estamos hablando de 10 personas, 20, 100, estamos hablando de cientos, posiblemente miles de personas, miles en aquellos caminos que apretaban, que no dejaban que la gente se moviera con rapidez. Puede imaginarse si yo hubiera sido Jairo, o si usted hubiera sido Jairo, conociendo que algunos de ustedes que sí son impacientes, yo creo que hasta la multitud le caía mal. Amén. Sí. Ganas de agarrar un garrote y abrir paso. Me urge. No, y eso no es todo. Ahí va, el caminar. Sucede algo imprevisto que ya lo hemos conocido. El alto en el camino, o sea, se paró a causa de la curación de la mujer del flujo de sangre. Aparte, imagínense, multitud, caminar lento. Ahora se detiene Jesús
porque se le ocurre en el mismo tiempo a una mujer también buscar a Jesús por su sanidad. ¿Por qué no lo hizo después? ¿Por qué no tuvo que ser otro día, otro rato antes? Bueno, así pensaría yo si yo fuera Jairo. Imagínense, va Jairo y de repente Jesús dice: ¿quién me tocó? Y por unos minutos, allí, unos segundos, mirando a ver quién lo había tocado, que Jesús sabía quién lo había tocado, la mujer tarda, reacciona, no luego, después viene y se descubre lo que ella hizo y le contó toda la verdad. Y no creo que esa verdad se la contó en 10 segundos. Le tuvo que contar su enfermedad, quizás hasta cómo agarró la enfermedad, cuánto tiempo tenía de la enfermedad. Porque si fueran buenas personas, buenos hispanos como lo somos nosotros para hablar y para describir todo con detalles muy claramente, ¿a quién le gusta dar detalles de todo lo que hace cuando platica? Amén. Amén, vea, vale en nosotros. Entonces, ese momento, ese alto, se perdieron desde el punto de vista de Jairo minutos muy importantes. Para eso la Biblia no lo dice, yo nada más me lo estoy imaginando. Y puede ser que sucedió en ese momento. No sabemos cuánto tiempo, pero buenos minutos. Tiempo de oro, tiempo valioso se perdió si Jairo estuviera pensando como usted y como yo. Y mire, y si fuera poco, están en esa situación. La mujer está contando su enfermedad y cómo fue que vino el Señor y cómo ella recibió su sanidad. Las noticias que llegan de la casa de Jairo, que nos dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más? Si yo hubiera sido Jairo, mejor dicho, si usted hubiera sido Jairo, esa noticia a usted lo hubiera hecho llorar. Esa noticia a usted lo hubiera hecho enojarse y querer agarrar de las greñas a la viuda. No era la viuda, la mujer de flujo de sangre. Bueno, pero ahí va a quedar viuda. No, el esposo iba a quedar viudo. Imagínese, ¿cómo actuaría usted? ¿Cómo se sentiría en ese momento? Que esos 5 minutos, 10 minutos, media hora que se perdió, según poniéndonos en el lugar de Jairo. No estamos diciendo que Jairo lo hizo, pero conociendo a muchos de ustedes, así actuaría. Y también yo, ¿verdad? Yo hubiera dicho, por culpa de esta, que se le ocurrió venir a hoy, cuando yo tenía la necesidad, cuando yo fui primero a pedirle, me urgía, mi hija estaba muriendo, ella no se iba a morir o podía esperar unas horas más, podía esperar otro día, pero mi hija ya tenía los minutos contados. Si no hubiera salido esta mujer, Jesús hubiera llegado, hubiera puesto sus manos sobre ella y ella hubiera sanado. Pero tuvo que ocurrirse a esta mujer también buscar a Jesús en el momento que yo lo necesitaba. Amén. Bueno, esa es una imaginación, especulación que hacemos, ¿verdad? Pero algo pasó por la mente de Jairo. Pero en ese momento, o quizás no hubo oportunidad, no hubo tiempo, porque el Señor Jesús luego actúa y mire lo que Él hace, cómo reacciona. Le da una respuesta. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Acuérdese que este hombre ya había creído mientras la hija estaba viva. Nosotros tenemos un dicho que dice que mientras hay vida, hay esperanza. Que ya cuando la persona muere, ya no hay nada que hacer, según la ciencia, según la lógica, según lo natural. Jairo sabía, él tenía fe que mientras estaba vivo,
Dios la podía sanar. Pero ya muerta, ya se acababa toda esperanza. Ese es el concepto común, normal, lógico, actual de hoy en día. Y así decimos. Siempre que nos ha tocado ir a un hospital con gente moribunda, gente desahuciada, nosotros siempre hemos dicho, mientras hay vida, hay esperanza, porque Dios puede hacer el milagro. Amén. O no lo puede hacer, pero Dios lo puede hacer. Esa es nuestra posición. Pero ya cuando muere la persona, nadie se atreve a ir a orar por la persona que ha fallecido para que Dios la resucite. Yo nunca he orado por un muerto, ni me he atrevido a hacerlo, porque pues considero que ya se fue. Oramos mientras estaba viva aquella persona, oramos por ella. Si Dios no le plació sanarla, es porque será su voluntad. Yo cómo voy a orar por aquella persona para que resucite si Dios tiene otro plan, excepto que Dios audiblemente o el Espíritu Santo me inquiete y me diga, ora por ella, ora por él, entonces ahí se obedecería. Pero para mí tendría que ser algo 100% seguridad que el Espíritu Santo, que Dios me está pidiendo hacerlo, porque no es cualquier cosa. Me acuerdo allá en Los Ángeles, una familia perdió a su niña de 4 años, estaba en una guardería o nursery, y de repente la niña se acostó y se murió. A esas personas pues los estábamos discipulando. La hermana que era la líder del evangelismo la estaba discipulando. Y nosotros la acompañábamos a hacer todas esas visitaciones, discipulados, etcétera, etcétera. Cuando nos llaman que falleció, ahí va la hermana, que eran sus discípulos, como quien dice, sus alumnos. Y ahí vamos, un venezolano y yo que siempre acompañábamos a esta hermana, ahí vamos hacia esa familia. Son situaciones que no le gusta a uno ir, porque imagínense, ese hombre cuando llegamos, ese hombre gritaba, lloraba, era su única niña. Tenía 2 varones y era su princesa, la más pequeña, 4 años. ¿Puede imaginarse ese hombre cómo estaba? Y ese hombre había sido rescatado del alcoholismo, del mujeriego, o sea, se había convertido, y no sé si ya lo habíamos bautizado, está en proceso. Pero imagínate, y le sucede eso ahora que él abandona esa vida y se viene al Señor, se le muere. Y una niña tan bonita, güerita, bien hermosa la niña. Y se muere. Y cuando llegamos ahí, ese hombre, cuando vio a la hermana, se murió mi niña, mi princesa, y ahí estaba todo lo que él, y gritaba y lloraba como un hombre, como nunca había visto un hombre llorar. Pero lo que hizo es, él nos pidió, lo que él hizo fue que se atrevió a decir a la hermana, pues usted ha dicho y usted ha predicado en la iglesia que Dios puede resucitar a los muertos. Venga, ore por ella para que resucite. Pero así bien histérico, bien no enfocado, imagínense el dolor. Pero él, como había escuchado, se le había enseñado que en la Biblia que Dios resucitaba muertos, agarra a la hermana y quería que fuéramos ahí donde la tenían a orar por ella para que Dios la resucitara. Yo cuando vi eso dije, es algo, no recuerdo si fuimos, no recuerdo, no. Creo que la hermana le dijo que no era posible, no. Pero ¿cómo puedes decir algo que has predicado, que Dios resucita muertos? Fue una etapa, un episodio bien difícil, no recuerdo cómo concluyó, si después ella fue con este hermano, ¿no? ¿O qué le dijo? Pero él pedía, orando que fuéramos a orar por esa niña para que Dios la resucitara. Pues, no recuerdo el final, pero que no resucitó la niña. No resucitó, falleció. Y ha habido otros episodios similares donde la gente así de esa manera pide, ¿verdad? Y ha habido casos que sí resucitan, pero son muy aislados. Pero una cosa sí le puedo decir, no es algo que comúnmente oímos que sucede, pero de que sucede, sucede. Hay muchos testimonios de gente que ha resucitado por el poder de Dios en nuestros tiempos. Sí es posible. Amén. Porque para Dios todo es posible. Amén. No se olvide de eso. Entonces Jesús, al verlo,
afectado, porque al decirle no temas, es que Jesús lo vio que se afectó con esa noticia. ¿Qué hubiera hecho usted con esa noticia? ¿Qué le hubiera hecho usted? Ya no molestes más al maestro, al único que tenía la solución de poner su mano sobre tu hija, y ya no es necesario. ¿Para qué lo molestas más? Jesús, cuando escucha, se voltea y le dice a Jairo: no temas, no temas. O sea que lo había inundado el temor, lo había empapado el temor en ese momento. ¿Temor de qué? Pues temor porque ya la niña estaba muerta. Y Jesús dice: haz a un lado el temor y cree solamente. Mi hermano, hagamos a un lado el temor, amén, la duda, la incredulidad, y solamente creamos en el poder de Dios. Amén, aleluya. Porque Dios tiene el poder para hacer todas las cosas posibles. Continuamos. La actuación del Señor. Entonces eso fue lo que sucedió en el camino. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? El versículo 37 nos dice: y no permitió que lo siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, su hermano de Jacobo. En sí, y los padres en sí fueron 5 personas nada más que fueron con él. O sea, en este momento él y 3 de sus discípulos, más los padres que le agregamos más adelante en la historia, 5 más el Señor 6. Les pide que lo sigan. También nos dice el versículo 38: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, la actividad que había en esa casa era un cuadro triste, era una situación triste, muy triste. Usted sabe que es llegar a un velorio cuando hay dolor por la muerte de un ser querido. amén. Eso es una experiencia desagradable, horrible. Es lo más difícil que uno puede enfrentar. Aún en el ministerio del pastor, lo más difícil es enfrentar una situación donde ha fallecido un ser querido de alguien de la iglesia y uno tiene que estar ahí para confortar, usted como familiar, a otras personas. Hay casos a casos. Hay otros momentos donde la gente muere y si hay dolor, pero hay un confort, hay un gozo de saber que aquella persona ya vivió muchos años y ya está con el Señor. Cuando muere el hermano Aguirre, su esposa, pues se nos fueron los viejitos, pero no había tanta tristeza, no había tanto lloro, sino había un gozo de saber que ellos están con el Señor. El hermano Héctor y otros hermanos que han fallecido, otros hijos de Dios. Pero no todos los casos son iguales. Hay casos donde hay dolor, la gente llora, se enloquece, se arrastra. Pues Jesús llega y ese era el episodio, ese era el escenario. La gente, la mamá de aquella niña, recuerde, Jairo viene en el camino, pero cuando Jesús le habla y le dice: no temas, cree solamente, yo creo que esas palabras le ayudaron a tranquilizarse, esas palabras le devolvieron la fe, esas palabras le dieron fortaleza, pero la mamá no estaba ahí escuchando eso. La mamá tuvo la mala experiencia de ver que su amada hija se muriese junto a ella, sin ella poder hacer nada. La impotencia muchas veces de no poder hacer nada por un ser querido. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a situaciones impotentes, nos sentimos de querer ayudar, de poder rescatar, de poder sanar, de poder librar a aquella persona y no podemos? Esa madre vivió lo más difícil, porque cuando Jairo parte, su hija todavía estaba viva y él tenía la esperanza que Jesús, si venía, la iba a sanar. Pero la madre allí pudo, quizás sosteniendo su mano, ver que el último respiro se le iba a su hija madre. Por eso cuando llega, está la madre, está la familia, los abuelos, los hermanos, los primos, ya ve. En ese caso, la gente llorando.
llorando. Y nos dice un alboroto. O sea, eso era un caos, una gritería, llorando, lamentando mucho. Ya se puede imaginar el episodio, ¿verdad? Así estaba la situación. Y mire lo que el Señor Jesús hace. Hace una reprensión. Y entrando les dijo una reprensión con una pregunta. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ve cómo Dios ve las cosas y cómo el ser humano ve las cosas. Para Jesús, aquella situación no era difícil. Aquella situación tenía solución. Para él esa niña había muerto, pero para él era como si estuviera en un sueño por corto tiempo, porque así ve las cosas Dios. Pero el hombre, el ser humano, ¿qué hace? Llora, llora. Y mire lo que dice esta gente. Lo que produjeron las palabras de Cristo en los que estaban en casa, se burlaron de él. Yo no sé cómo del lamento, del clamor se pueden burlar, ¿verdad? Pero se burlaron de él, como diciendo, ¿está loco? Eso es burlarse, ¿está loco? ¿Qué cree este hombre? Está muerta. No nos dice la Biblia qué dijeron, pero imagínense, tuvieron que cruzar palabras, burlándose del Señor Jesús por lo que Él había declarado, por lo que Él les había reprendido, que no llorara más, que para que se parara ese alboroto, esa gritería, ese llorico, y que se concentraran en lo que Él iba a hacer, pusieran atención. Pero como no tenían la fe suficiente, por eso el Señor Jesús más adelante, ¿qué hizo? Lo sacó, porque no quería gente sin fe. Pero a veces, me acuerdo hermano Eulalio Flores, cuando venía a predicar, y aquí, me acuerdo aquí, y miraba a la gente, pártese usted para allá, porque usted no se ve que tiene fe y me ven acá a echar a perder el asunto, así les decía el hermano, un evangelista. ¿Se acuerdan, verdad? Sí, a veces, o sea, ¿verdad? Sí, y usted estaba ahí y se le quedaba viendo. Usted no se ve que tiene fe, no se ve. Y no se detenía y hacía a la gente. Un hermano sin igual, ¿verdad? Su punto de vista y su forma de hacer, no teólogo, nació aquí, no habla bien, no domina el inglés 100%, el español tampoco. Eso es un caos en el sentido humano. Pero un hombre de fe, un hombre consagrado, un hombre que es interesante cómo aún en veces en la ignorancia de la gente, Dios se glorifica. Y me acuerdo de él que él decía eso, no es que no tienen fe, por eso no me gusta que ni me toquen. Porque a veces te pueden quitar la fe, ¿sabes? Con tocando la boca. Pues se quítense para allá, vénse para allá. Y no crean que la verdad vende, vénse para allá, usted. Y enojados, se enojaban y a la gente que sentían quizás en su espíritu que no tenían fe, los apartaba. Pues Jesús, en cierta manera, esta gente no tenía fe, se burlaban de él, no lo conocían. Es lógico, ¿verdad?, actuar de esa manera. Pero aún así, dice entonces lo que el Señor Jesús hace con aquellos, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Entonces aquí vemos 3 discípulos del Señor Jesús, el papá y la mamá, lógicamente 6 personas, 5 personas entraron con él como anteriormente lo habíamos enumerado. Echó a todos, echó a esos burladores, incrédulos, los echó afuera. Porque él quería hacer algo especial, algo en secreto, algo en privado. Porque a él no le interesaba que la gente se enterara. Él lo que le interesaba es hacer la voluntad de su Padre Celestial. Que por un tiempo Jesús casi siempre decía, no se lo digan a nadie. Y hoy día se lo dicen a todo el mundo, ¿verdad? Hasta lo que usted come y todo anda resumiendo. Póngalo en el 6. Sí. Entonces, es lo que hace el Señor. Y aquí vemos el milagro, la resurrección de esta vida. Nos dice el versículo 41, y tomando la mano de la niña, le dijo,
Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levanta. La niña que estaba muerta es resucitada por el poder del Señor Jesús. Amén. Amén. Y mire, la primera reacción de la niña fue a ponerse a caminar. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Jesús no tuvo que hacer un escándalo, no tuvo que gritar, no tuvo que hacer un grito de esos que hasta su garganta su voz se le fue. Tranquilamente. Porque miren, la autoridad no está en el grito, en el tono de voz. La autoridad está en la relación que usted y yo tenemos con Dios. Amén. Y si usted va a orar por alguien, no crea que porque le grita, porque habla en lengua, va a suceder cosas maravillosas. No, eso no. El tono de voz no es importante. Lo importante es el respaldo que Dios le da a usted, a mí, cuando oramos por otras personas. Y el tono de voz es lo de menos importante. Yo puedo decirle a aquella persona, si yo tengo la autoridad de Dios, la unción de Dios, el hecho de decir en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad, es suficiente. No tengo que gritar, no tengo que brincar, no tengo que ir a tocar a las baterías para agarrar más unción como algunos doctores que lo hacen, o algo así, o sea, llamar la atención a hacer un show. No. Si se da cuenta, el Señor Jesús no hacía largas oraciones para sanar a la gente. Sé sano, conforme a tu fe será hecho. Le tocaba, ve, lávate a los ciegos, ve, lávate, o a estos, algunos ni los tocaba, les decía, vayan, preséntense al sacerdote. ¿Se acuerdan? Amén. A los demonios no duraba horas echando fuera demonios. Rara era la vez que conversaba con ellos, ni siquiera, antes por el contrario los callaba, cállate, los callaba, no los dejaba hablar. ¿Se da cuenta? Y hoy en día hay gente que hace oraciones largas, piensan que entre más reprendan, entre más oren por la gente, ahí grito, ahí está la unción, ahí está el respaldo de Dios. No, mi hermano, no, mi hermano. El respaldo de Dios, la fe está en la fe que usted tiene en Dios y en la consagración que tenemos en Dios. Este mismo hermano, el Eudario, él me ha enseñado eso. Él dice, hermano Andrés, usted no tiene que hacer largas oraciones para orar por los enfermos. 3, 4 palabras son suficientes. Y él ora así: en el nombre de Jesús se sana. ¿Cuántos dice? En el nombre de Jesús se sana. Sí. Pero él creo que dice nomás 3, 4. ¿Sí? Se sana en el nombre de Jesús. Pero él no me dice para qué. Y es todo lo que él ora. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Así es como ora. Y si no tiene que, y tiene razón, dice, Jesús no hacía largas oraciones por los enfermos. ¿Para qué? Nomás nosotros tenemos que buscar de Dios, decía él, encerrarnos con Dios y nomás decir el nombre de Jesús, sé sano. Y hacían las oraciones y había muchos milagros en el ministerio de él. Amén. Pero eso sí, un día tuvimos el privilegio de hospedarle en la casa. Ya él se acostaba temprano y se levantaba, no se levantaba tarde, salía tarde, pero no porque estaba dormido, sino se la pasaba orando. Él cuenta que a veces noches enteras se las pasaba orando. O sea, cuando él se la pasaba orando, cuando lo invitaba el Espíritu Santo, él no dormía, pudo orar, a leer la Biblia, pudo orar, no a veces ni comía. Y a veces hasta las 4 de la tarde que mi esposa nos servía la comida salía. Y todo el día se oía ya cantando, adorando al Señor en el cuarto. Por eso son personas que Dios los respalda, que Dios los usa, por la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios, la búsqueda de Dios, el secreto de la oración. En la Biblia está todo eso. El problema hoy en día nosotros, que tenemos tantas cosas y nos enredamos en tantas cosas, que descuidamos lo más importante, que es la búsqueda de Dios, la oración, la lectura de la Biblia. Por eso estamos como estamos y nunca nos casamos. No, ese es otro dicho, ¿verdad? Por eso estamos como estamos y no progresamos. Por eso las vidas de muchos cristianos son caóticas, débiles,
tristes, problemas aquí, problemas allá, derrotas aquí, derrotas allá, porque el pueblo de Dios no está orando, no está buscando de Dios, no se está congregando. Le hacen caso más a la carne, a los placeres, a los negocios, a cosas no tan importantes como el buscar de Dios, que es lo más importante. Amén. Tristemente es la situación. Y por eso, y después preguntamos, ¿por qué el Señor no nos escucha? ¿Por qué el Señor no hace milagros hoy en día? No es Dios el problema somos nosotros, de la iglesia de Cristo. Si aquí en el templo del Señor no vemos un milagro, no vamos a mover como quisiéramos poderosísimo, el Espíritu Santo, no es culpa de Dios, es nuestra culpa que no buscamos a Dios. No solamente del pastor, la pastora, unos cuantos, tiene que ser todos en un solo espíritu, un solo sentir. Bueno, pero no estoy enojado, que nomás es algo que es parte de la realidad en la que estamos. Y las consecuencias del milagro, y se espantaron, dice, los que lo burlaban, los que criticaron, los que mal pensaron, quizás hasta lo maldijeron, que habían sido testigos que la niña había muerto, a verla ya levantada y después, como dice, comiendo, se espantaron grandemente. Ella resucitó sana, ya que Cristo ordenó que se le diese de comer. Que se le diese de comer. Quizás tenía días sin comer por la misma enfermedad. No nos dice qué enfermedad, pero murió. Murió, y todo eso causó, en vez de causar fe en esta gente, ¿qué? Se espantaron. Se tuvieron miedo. Pues esa es esta historia, mi hermano. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su necesidad, cada quien tiene su petición. Jairo, su petición era que el Señor Jesús sanara a su hija, murió, y Jesús fue, no solamente la sanó, sino la resucitó y la presentó sana, salva y nueva, como quien dice. Mi pregunta ahora es, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es el área donde usted está esperando, buscando un milagro de Dios? ¿Cuál es esa área? Bueno, cualquiera que sea el área donde usted busque solución a su problema, a su necesidad, vamos a aplicar lo siguiente. En forma de conclusión, vamos a aplicar, por así decir, 4 principios importantes. Amén. ¿Ya sabe cuál es su situación? ¿Cómo no va a saber si todos los días se levanta con esa situación? Todos los días conoce gente con esa situación, con ese problema, con esa enfermedad, con esa circunstancia negativa. Por eso, primero, las súplicas persistentes a Dios pueden darnos lo que pedimos. Amén. La oración persistente. No olvidando nunca la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Si una cosa yo he aprendido en mi vida cristiana, en el ministerio, cuando gente ha sanado y mayormente cuando gente no ha sanado, es la voluntad de Dios. Al principio duele, sigue doliendo, pero ya uno actúa de una manera diferente, porque uno va entendiendo que Dios puede sanar. Uno cree que Dios puede sanar, pero también creemos que si no es su voluntad, no lo va a hacer. Mientras hay vida, seguimos orando por un milagro, por una sanidad. Pero estamos conscientes, hay que estar conscientes que si Dios tiene otros planes, no va a suceder. No importa cuánta fe usted y yo tengamos, cuánto oremos y oremos, seamos persistentes en la oración. Si Dios tiene otros planes, no es su voluntad, no va a suceder. Dice un canto, fe mueve las manos de Dios en su palabra viva, es verdad, pero no todo el tiempo. Porque aunque usted tenga fe, yo tenga fe, Dios tiene otro plan, hay que tomar en cuenta su soberanía,
su santa voluntad. Amén. Pero el hecho de que a veces Dios no decide hacer el milagro, eso significa que vamos a dejar de creer en ello. Por eso, cada caso es diferente. Por lo tanto, yo tengo que seguir suplicando persistentemente, esperando que Dios haga la obra en mi vida y en la vida de mi ser querido. Tenemos que orar persistentemente hasta que Dios diga sí o hasta que Dios diga no. Amén. Pero hay que orar persistentemente. Y aunque a veces las cosas no vayan mejorando, hay que seguir orando más insistentemente. Hay que seguir pidiendo el favor divino, la misericordia de Dios y rogándole, suplicándole, hasta que Él decida hacer su santa voluntad. Yo quiero ser sano, pero también me someto a lo que Dios quiera. Amén. Yo digo, yo tengo dos opciones para las dolencias: mi enfermedad o la enfermedad. Decía el pastor, no diga mi enfermedad, por eso no se van, porque después las hacemos nuestras, ¿no? Sí, que es mi enfermedad, mi enfermedad. Y ya no sale uno sin su enfermedad, se enamora uno de la enfermedad y la enfermedad se enamora de uno. ¿Por qué la enfermedad? La enfermedad, diga, la enfermedad, el problema, mi problema. El problema de enfermedad. Dos opciones tengo yo: operación o un milagro. No hay. O tercera, quedarme así, con ese aguijón hasta que Cristo venga, hasta que mis días terminen en esta tierra. Pero yo sigo pidiendo un milagro. Amén. Así como por otras personas, seres queridos. Pero al mismo tiempo me someto que sea la voluntad de Dios. Amén. Si hoy Dios no me sana, creo que Dios me puede sanar mañana. Si no me sana mañana, puede ser que pasado mañana, una semana, un mes, pero yo no pierdo la esperanza que un día Dios me puede sanar. Amén. Y si no me sana, pues como decían estos tres amigos también, bueno, no nos van a echar un horno de fuego, pero podemos aplicar el sí. Dios nos puede sanar. Amén. Y si no nos sana, sea el nombre de Dios bendito. Sea el nombre de Dios alabado, sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Amén. Segundo, es importante pedir con humildad y reverencia. Ya lo hemos dicho, ya lo he enseñado, ya lo he enfatizado. Cómo hay personas que se atreven a reclamarle, a exigirle a Dios. Eso no se hace. Decía el pastor, no Señor. Así con voz fuerte, siempre decía, no Señor, así no es. Uno tiene que orar con humildad, con reverencia. Porque al ser maravilloso que es Dios, es el Dios todopoderoso, nosotros no somos nada delante de Él. Si en su presencia dice que los montes tiemblan, las montañas tiemblan y dice los montes brincan, huyen como corderitos a la presencia temible de Jehová. ¿Cómo yo me voy a atrever ahí a reclamarle y a exigirle? No, yo tengo que ir como aquel mendigo espiritual, aquel hombre, aquel publicano que decía, sé propicio a mi pecador y se paga el precio. Te ruego, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Recuerdan las historias de la Biblia? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando usted ve la Biblia que un necesitado de Dios fue clamarle con arrogancia y con... ¿Se acuerda de Naamán? ¿El sirio? ¿Por qué cree que Dios no? Porque él sabía que le dijeron que en Israel había un profeta que podía orar por él y que iba a sanar. Pero ¿cómo iba él? Con arrogancia. Era el segundo más poderoso del reino de Asiria o de Siria, no de esos dos, ni me acuerdo, siempre me confundo con esos dos países. El punto es que él va con su ejército, con presentes, oro, plata, ropa, y él en su mente pensaba
la mano, ahí va a ir salir Eliseo corriendo, allí, cómo les anda de la mano, y orar por él, clamar al Dios de los cielos y que descendiera la sanidad. Pero ¿qué hace Eliseo? Ni siquiera salió a recibirlo. Mandó al criado y le dijo, dile que se vaya y se lave 7 veces en el río Jordán. Aquel hombre orgulloso, altivo, ¿qué? No me vino, se enojó y mejor digo, mejor me voy. Yo pensé que me iba a dar el honor que yo merezco. Y además me manda al río Jordán, sucio, asqueroso, porque es asqueroso, ¿verdad? Y más en esa área. Cuando en Damasco, allá acá, hay unos lagos cristalinos, limpios, ¿por qué no me mandó ahí? Y se enojó y se iba mejor. Y ahí sus criados dicen, no sea así, mira, si el profeta te pedía hacer una gran hazaña, ¿cuánto más eso? No te cuesta nada. Lo convencieron. Y pues, ya sabemos la historia. Recibió su sanidad de esa lepra. Pero porque se humilló. Al final se humilló. Dios lo humilló para poderlo sanar. Entonces nunca va a encontrar en la Biblia ejemplos de gente que le reclama a Dios, que le demanda a Dios. No, porque aquellos que le demandan a Dios no terminan bien. A Dios hay que pedirle con humildad. Amén. Y con reverencia. Amén. Tercero, la fe tiene un papel muy importante en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe del tamaño de un granito de mostaza mueve montañas. Entre más grande sea nuestra fe, más vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. No nos olvidemos de la fe. Y último, la obediencia a Dios debe ir implicada en nuestras oraciones. Hay gente que le gusta que oren por ellos, pero ellos ni oran. O hay gente que ora, pero no obedecen a Dios. Es como ese fariseo que oraba, pero no hacía la voluntad de Dios. ¿Y a qué Dios escuchó? ¿Al fariseo? No. Escuchó al que se humilló. ¿Se da cuenta? Entonces hay gente que aunque oren y oren, pero si no están obedeciendo a Dios, no van a ver la respuesta a su oración. Hay gente que ni ora y le piden todo el tiempo que ore por mí, y ellos ni siquiera toman un minuto para dar gracias a Dios, ni siquiera oran por los alimentos, dando gracias a Dios por eso, ni siquiera un minuto dicen Señor. Se la pasan en otras cosas perdiendo el tiempo, pero no hay un tiempo donde busquen de Dios. ¿Cómo Dios va a escuchar las oraciones o las peticiones que hace la gente si no hay obediencia? Qué importante es la obediencia. ¿Verdad, hermanos? Amén. Este hombre, miramos que tuvo persistencia en oración, humildad, reverencia, fe y obediencia. Porque cuando Jesús le dijo, no temas, cree solamente. ¿Qué hizo el hombre? Obedeció a la palabra de Jesús y fue con él y vio el milagro. Amén. No se olvide estos ingredientes importantes: persistencia en la oración, humildad, reverencia, fe y obediencia. Son la clave para ver el mover de Dios. Amén. 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 Póngase de pie. Vamos a orar y le invito a que pase al altar, porque vamos a orar también por aquellos que están a través de la multimedia, de la plataforma Facebook o aquellos que después van a estar mirando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu divina presencia para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. En este momento, Señor, clamamos a ti Todopoderoso. En este momento, con humildad y reverencia, reconociendo que eres Dios, que nosotros no somos nada, somos siervos inútiles, que estamos aquí para hacer tu voluntad, para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Es por eso que en este momento yo oro, mi Dios, para que tú hagas el milagro, te suplico, te
por el milagro que mi hermano, mi hermana están buscando. No importa cuál sea la gravedad del asunto de la enfermedad, lo que la ciencia, los médicos han determinado, no importa la gravedad del asunto. Si ya no hay esperanza humanamente conforme a la ciencia, Señor, tú tienes la última palabra. Por eso en este momento yo oro por mi hermano, mi hermana, que cualquiera que sea su necesidad, su petición, su angustia, su temor, su situación difícil, su circunstancia negativa, de enfermedad, dolencia, cualquiera que sea. Te ruego, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú hagas una obra, que tú te glorifiques conforme a tu misericordia, sanes a mi hermano, sanes a mi hermana, soluciona el problema de mi hermano, de mi hermana, de la circunstancia que ella está enfrentando, dale la victoria, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre Celestial, siempre considerando tu santa y bendita voluntad y tu soberanía. Pero mientras nosotros podamos, seguiremos insistiendo, seguiremos orando, persistiendo, Señor, con humildad, con reverencia, con fe y obediencia, esperando que tú, mi Dios, hagas la obra conforme a tu poder, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor en este momento. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor.